Es increíble lo que está sucediendo con 50-50, el grupo de K-pop al que denominaron milagro de la empresa pequeña, por alcanzar récords en rankings internacionales en muy poco tiempo tras el debut. Pero ahora la prensa coreana habla de colapso, en donde hay una guerra todos contra todos. Las artistas demandaron a la agencia Attract. La agencia, por su parte, demanda a otra productora con que trabajaba y esta contraataca. Tremendo todo lo que está pasando. Bueno, esto se ha convertido en un verdadero drama, en donde los episodios transcurren con giros inesperados. De hecho, hace poco en Genie Channel empezamos a hablar de 50-50 como la gran sensación, el récord, los hitos en Billboards con una permanencia histórica, en el ranking también de Inglaterra. Todo en solo 7 u 8 meses desde el debut. Todo positivo y promisorio. A los días ya comenzábamos con la primera tensión y lo reflejamos en Genie Channel con otro video. Era la denuncia que hacía el CEO de Attract, la empresa de 50-50, de que alguien, una fuerza externa, quería robarle al grupo para aprovecharse del éxito rotundo. Esto generó una gran tensión y dudas de quién era esa fuerza externa. Hasta apareció el nombre de Warner Music Korea, compañía que colabora con 50-50, como alguien que estuvo conversando con esta fuerza externa que le quiere arrebatar el grupo. Por lo que Warner Music Korea salió a aclarar que no tiene nada que ver e insistió en que siempre tuvo buena fe. Hola, soy Ginny. Gracias por estar acá en Genie Channel para informarte, ¿sí? Te invito a que puedas suscribirte también al canal con la campanita. Creíamos que el asunto iba a terminar allí, pero fue solo el comienzo. Attract ahora denunció ante la policía a The Givers, a su CEO de apellido An y otras 3 personas por fraude y conducta antiética comercial. A ver, ¿quiénes son ellos? The Givers es otra productora de contenidos que cooperaba con 50-50 y su CEO An, de hecho, participó de la producción de la canción Cupid y otras como Login y Tell Me. El CEO de Attract, de apellido Chon, los acusa de querer apropiarse de los derechos de la canción Cupid. A ver, esta canción, que fue viral en todo el mundo, fue comprada de compositores extranjeros. Y al parecer, The Givers fue la que negoció la compra de la canción. El CEO de Attract acusa a The Givers de quedarse con los derechos de la canción en vez de pasárselos a Attract. El CEO de The Givers, An, entonces respondió y dijo que hicieron todo a regla y que ellos habían comprado los derechos de Cupid antes de 50-50 y que luego lo trabajaron con el grupo 50-50. Attract también identificó a The Givers y su CEO An de ser esa fuerza externa que tanta duda generó. O sea, Attract acusó a The Givers de querer llevarse a las chicas. A todo esto, The Givers terminó gran parte de su relación contractual con Attract a fin de mayo y según Attract, The Givers borró adrede mucha información sensible de las operaciones o no le está pasando información. Entonces, el CEO de The Givers, An, niega todas estas acusaciones y contraatacó. Presentó una denuncia contra el CEO Chon de Attract por difamación e injuria. Todo es muy confuso, chinichingos, y es lo que puede entender luego de leer varias fuentes periodísticas. Probablemente después se aclare un poco más o en su defecto, bueno, casi todos llevaron el caso a nivel judicial, así que lo determinará la justicia. Y en el medio, no les había contado, en el fan café de 50-50 apareció un comunicado diciendo que una fuerza externa intentó hacer caer el fan café, pero que ahora recuperaron el control. Como si todo esto fuera poco, las chicas rompieron el silencio. Sena, Kina, Aran y Shio hablaron mediante su representante legal. Dijeron que presentaron una solicitud formal para suspender el contrato exclusivo con Attract, alegando que Attract ha incumplido el contrato y se ha roto la confianza. ¿Y aquí qué pasó? El comunicado menciona entre estos incumplimientos contractuales el hecho de no recibir respuestas satisfactorias en relación a los balances de ingresos y comenta que la divulgación sobre la salud de una integrante quien fuera sometida a una intervención quirúrgica
fue sin consentimiento de ella. En el comunicado también dicen que lo hablaron con sus padres y es la voluntad conjunta de las 4 miembros. Afirman que no quieren ser cómplices de nada incorrecto y que quieren hacer su camino sin la presión de terceros ni mentiras. ¡Wow! Es muy fuerte todo, ¿no? Lo que está pasando, de verdad que parece una caja de Pandora en donde uno no sabe qué es lo que viene después. Lo cierto y lo más penoso es que la prensa coreana ya titula esta situación como el colapso de 50-50. Realmente es una pena que esté sucediendo esto en el mejor momento. Esperemos que se resuelva y que puedan seguir creciendo con todo el potencial que tienen. Cambio un minutito el tema porque te quiero comentar que hoy tenemos un live view súper especial con unas leyendas de la música coreana que es 에픽하이. 안녕하세요. 에픽하이입니다. 저희가 드디어 라틴 아메리카 투어를 곧 시작하는데요. 정말 설레고 기대가 됩니다. 그 전에 저희가 먼저 여러분들을 지니 채널 라이브에서 만나 뵈려고 합니다. Nos vamos, América Latina. Saludos a Ginny y Ginny 친구. Chao. Van a estar ellos mismos en el vivo de Instagram que haremos, en donde ellos ya me anticiparon que van a decir una de sus canciones icónicas en español. Así que no te lo puedes perder. Después de este video te puedes ir a mi Instagram para saber todos los detalles de horarios y eso. Y bueno, a seguirme por allí para no perderte la notificación. Gracias, Jinsingu, por estar ahí para informarte. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.